Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 1, vamos a leer el verso 9 y 10. Colosenses. Amén. ¿Cómo dice el verso 9? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pueden sentarse, sean tan amables. ¿A qué horas iremos a salir? No se preocupe que no nos vamos a demorar mucho. Esta semana estaba mirando yo un comentario bastante desmotivante con respecto a lo que la iglesia cree. O no desmotivante más bien, sino desagradable. Pues alguien que se llama ser cristiano habla de una manera muy desagradable con respecto a la doctrina de la unicidad. Y me dolió mucho. Yo hubiera querido que esa persona me llamara o tenerlo cerca para hablar con él y por lo menos reprenderlo en el nombre de Jesús. A tal estado que dijo: Jesucristo es un mentiroso. Porque no puede ser que él dice que es Dios y resulta de que lo tienen que mandar. De verdad me indigné. Porque me hizo recordar las palabras del tipo de Roma. Cuando voy a mis viajes, llevo dos cosas: el rosario y este libro. Y explicó: el rosario para rezarle a María, y en este libro donde está el fracaso de Dios. Eso dice el famoso Papa de los católicos. Dijo: es que Dios fracasó. Oiga, y la gente, con el respeto que merecen los que sean católicos que estén aquí, no sé cómo hacen para ser católicos, cuando la razón de la fe del cristianismo es Él, es Jesús. Y no puede ser que su líder máximo diga que Dios es un fracasado. No puede ser. Y uno se pone a mirar que todas esas cosas se dan porque la gente no tiene conocimiento, ni su líder ni sus creyentes. Y una de las grandes necesidades y por las cuales me preocupo es porque ustedes alcancen a conocer la clase de Dios que adoramos. En mi caso personal, creo que no hay un Dios como nuestro Dios. No lo hay. Aleluya. Y Pablo escribiendo a los colosenses porque en Colosa había un problema muy serio, y es que la iglesia estaba afectada por el gnosticismo. Acuérdense que hay dos escuelas en el gnosticismo, una oriental, otra occidental. La oriental es más ortodoxa que la occidental, pero ellos en su pensamiento
hablan de cosas que, como dice la misma carta a los Colosenses, no saben, ni entienden, ni han visto. Vanamente hinchados por su mente carnal, se meten en cosas que no saben. Los que han leído sobre ellos, como a Samael Aún Beor, como Iglesia Gnóstica, que son textos importantes de ellos, usted va a encontrar la cantidad de cosas que dicen hacer en aras de una perfección humana. Yo recuerdo que alguna vez hablé con un gnóstico y me dijo que Salomón había sido gnóstico y que por eso había tenido tanta sabiduría, y que mirara que él había tenido más de 1000 mujeres, porque para ellos el sexo es pecado si hay derramamiento de semen o hay un orgasmo en la mujer. Si no es para engendrar un hijo, entonces no se debe de dar eso. Haciendo pues de que en el pensamiento de ellos Salomón era el modelo del hombre que Dios quiere, a tal estado que fue el más sabio y que, como si fuera poco, tuvo más de 1000 mujeres. Entonces le dije: ¿y por qué no lees el pedacito que sigue? Y se puso a leerlo. Y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, muchas personas leen un pedacito de la Biblia y no leen el otro pedacito. Que prueba de que el gnosticismo es el camino a la perfección es que Jesús fue gnóstico, anduvo sobre el mar, y Pedro también. Pedro practicó el gnosticismo. Mire que la Biblia dice que Pedro anduvo sobre el mar en cuerpo astral. Y le dije: ¿y por qué no lees el otro pedacito? Que ante el viento él dudó y se fue al fondo. ¿En qué cuerpo iba cuando se hundió? Por eso es que Pablo dice: se meten en cosas que no saben, ni entienden, ni han visto. Pablo, haciendo defensa de lo que es la doctrina de Cristo, busca mostrarle a la iglesia de Colosas que sin duda alguna las personas, para alcanzar la verdadera dimensión en Dios, se requiere conocerlo. Y por eso es que el verso dice 10: para que podáis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego comienza a desglosar quién es Jesús. ¿Por qué? Porque para los señores gnósticos, Jesús es la cola. Es el primer hombre después del ángel más pequeño, convirtiendo a Jesús en criatura y no en creador. Y Pablo quiere enseñarle a la iglesia de Colosa, y hoy a los que están conmigo, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, el invisible se hizo visible. Me encanta la descripción de lo que dice Hebreos capítulo 1 en la Vulgata Latina. Jesús es el retrato vivo de Dios. El retrato vivo de Dios. Todos los retratos son muertos. ¿Ha visto algún retrato vivo? Todos son muertos. Pero a diferencia, Jesús es el retrato vivo. En otras palabras, Jesús es Dios en persona, hecho visible. Por eso el escritor dice aquí: Jesús es la imagen del Dios invisible.
¿Y por qué? Porque si Dios invisible se hace presente en su condición inmaterial, no hay hombre que lo vea y viva. ¿Por qué tuvo que cubrirse Moisés el rostro para ir a hablar con Dios? Porque sin duda alguna el problema era serio. Y fue tanto lo que recibió de Dios que cuando vino al pueblo, el pueblo tenía que cubrirse para hablar con Moisés. Y textualmente la Biblia dice: no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces Dios, para hacerse visible, tomó la condición de hombre. Lea lo que dice el capítulo 1, verso 23 del Santo Evangelio según San Mateo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es ¿qué? El invisible ahora visible en Cristo. Por eso no necesitamos intermediarios. Acudimos a Jesús y Él tiene la respuesta. Y sigue diciendo el escritor consagrado: porque en Él, en Cristo, verso 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo está diciendo: no crean el cuento barato de que Jesús es un fracasado. No crean el cuento barato de que Jesús necesita ayudantes. No crean el cuento de que Jesús es un ser digno de lástima. Porque a los líderes jamás inspiran pesar. Los líderes inspiran admiración. Y por eso, ante la realidad de su muerte, mientras la gente lloraba, Él les decía: no lloréis por mí. Como que dice: yo estoy bien. Lloren por ustedes y por sus hijos. Porque al final Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él puso delante de sí el gozo de ver esta iglesia hoy aquí sentada. Jesús, rumbo al Calvario, vio a esta iglesia aquí hoy, y eso dijo: vale la pena morir por ellos. Por eso es que la carta a los Hebreos dice: se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno. Jesús es diferente a los siervos en el sentido de que a los siervos los humillan. Él se humilló a sí mismo. Y aquí Pablo está dejando ver con claridad que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que Él no necesitó ayudantes, ni mucho menos, como algunos enseñan, que Jesús es el Hijo eterno. Para que Jesús fuera el Hijo eterno, tendría que tener una mamá eterna. Y eso no aparece en ninguna parte. ¿Y cómo puede ser que Jesús, siendo el Hijo, sea la imagen del Dios invisible, sea el creador de todo, y además lo haya hecho con un objetivo? ¿Por qué razón? Bueno, cuando uno lee la carta a los Efesios capítulo 1, de una manera clara encuentra que en Cristo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el capítulo 9, verso 6 del libro del profeta Isaías hace alusión de ese hijo que nace siendo un niño, pero que ese niño, siendo niño, ya era Dios fuerte, ya era Padre eterno y ya era Príncipe de paz. Que no estamos de acuerdo, usted verá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Lo único que yo sé es que eso está escrito
y todavía sigue siendo palabra de Dios. Usted verá si alaba al Señor. Y ojo con lo que dice el versículo 17. Él es antes de todo. No hay nadie antes de Él. ¿Escuchó eso? Si Jesús no es el Padre, entonces, ¿qué pasó con el Padre? ¿Apareció después de Jesús? Porque aquí está diciendo que Jesús es antes de todo. Antes de todas las cosas. Todo. Y me encanta lo que dice el escritor a los Romanos. Porque ante Él se doblarán toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar. Ahora pueden discutir lo que quieran, pero va a venir el día donde van a tener que reconocer que Él es el Señor. Su nombre es gloria. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 1. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se lo ratificó al confundido Felipe. Cuando en el capítulo 6, capítulo 14, verso 6, les da 3 razones por la cual Él es Dios. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Y entonces le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Tanto tiempo. ¿Cómo hablaría una persona como usted y yo? Ustedes sí son muy brutos, ¿no? Algo así. Tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. Felipe, reflexione, ponga a funcionar esa cabeza. No le sirva para gastar sombreros. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y si no lo quieren creer, créalo por las obras. Porque las obras que yo hago, solo las hace ¿quién? El Padre. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Así que Jesús no es la cola. Lea el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Totalmente contrario a lo que querían hacer ver los gnósticos. Porque hay una particularidad en las cartas, y es que la problemática de cada iglesia es diferente, y por eso se trata una temática diferente. Aquí el problema no es la fornicación, no es el gobierno de las mujeres. Aquí el problema es que están ubicando a Cristo en un lugar que no le corresponde. Y todo el que ubica a Jesús en el lugar que no le corresponde se perdió. Así que no le vale que usted sea de buenos sentimientos. Pastor, y entonces esa gente que son piadosos, temerosos de Dios, pero no creen en la unicidad, no son bautizados en el nombre de Jesucristo. Esa gente que yo creo que Dios va a salvar de toda esa gente. Gracias a Dios porque usted es mejor que Dios.
Pero él dijo algo que usted debe de entenderlo hoy. Yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y acuérdense que ese término yo soy solo le pertenece al que es autosuficiente, al que existe por sí mismo, al que no le cuenta el tiempo, al que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo lees en los Hebreos, tiene nombre propio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Él está aquí. Usted verá si lo alaba, hermano. Él es la cabeza. Así que los que no quieren aceptar a Jesús como la cabeza serán un cuerpo sin. ¿Y para dónde va un cuerpo sin cabeza? Dígame qué produce un cuerpo sin cabeza. ¿Qué produce? Pues yo no sé si ustedes se acordarán de esos cuentos mitológicos que decían que salió ¿quién? ¿Y eso qué generaba? Miedo, terror, susto, pánico. Bueno, un movimiento llamado cristiano que no acepte que Jesucristo es la cabeza. Pueden traer Biblia, pueden cantar, pueden llenar los sobres de diezmos y colocar el nombre, el número de cédula y cuánto se ganó, pero no saben para dónde van. Pero cuando tú te dejas guiar por la cabeza que es Cristo, sí sabes de dónde vienes y para dónde vas. Que fue lo que no le pasó a Nicodemo. Cuando ustedes leen el capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan, me encanta ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Es el cuento más, es el diálogo más incoherente que hay. Yo no sé si usted lo habrá mirado. Léalo bien. Eso es una cosa, eso no rima para en las canciones de los artistas modernos. Usted pone a escuchar los artistas modernos y esas canciones no riman. Caen montadas, dicen cualquier cosa. No hay forma de organizarla en una estrofa. Se pone a mirar San Juan capítulo 3 y mire lo interesante. Había un hombre llamado Nicodemo, este vino, principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios en él. Dígame, ¿qué debió responderle Jesús? Gracias, por fin entiendes, ¿no? Cabeciduro. Seguramente que Nicodemo estaba pensando: me lo gané, le voy a pegar un lambetazo, como dicen en mi tierra. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? De una vez lo cogió y le dio contra la pared. ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí no venga a elogiarme, usted necesita nacer de nuevo, ¿cierto? Póngase a leer el pasaje con buen sentido y lo menos que le saca a usted es una risa. Porque Jesús maneja un diálogo que no es coherente con lo que el tipo le dice. Porque el tipo está mostrándole otra cosa y Jesús tiene una misión diferente. Y es hacerle entender que no le sirve de nada ser maestro, ser fariseo, ser piadoso, si no vuelve a nacer. Y ese diálogo va tan allá que Nicodemo le dice: oiga, Señor, ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús: ay, Dios mío, usted maestro de Israel y no sabe esas cositas tan sencillas, hablándole cosas de aquí y no las entiende. ¿Qué tal que le hablara de las cosas de arriba? Nicodemo,
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero usted no sabe de dónde viene el viento ni para dónde va el viento. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Usted no sabe de dónde viene el que es nacido del Espíritu ni para dónde va. ¿Qué le está diciendo Jesús? Usted no sabe la palabra de por ahí. No sabe quién soy yo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Usted no sabe quién soy yo. Y es verdad, no sabía. Y el escritor a los Corintios va más allá y dice: si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Es que, hermano, conocer a Jesús es lo máximo. Cuando los cristianos aprenden a conocer el Dios que adoran, vea, pase lo que pase, se mueren en la raya. No habrá nada ni nadie que los mueva de ese camino. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Él es la cabeza. Ojo con eso. No es la cola. Él es la cabeza. Así que les hago saber que esta iglesia es un cuerpo tan grande que tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y por eso en otra parte el apóstol dice de una manera clara: vosotros tenéis la mente de Cristo. Usted debe de pensar como un cristiano, vivir como un cristiano, actuar como un cristiano, porque esta iglesia es el cuerpo y la cabeza se llama Jesucristo. Y si esta iglesia es guiada por la cabeza, sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Pero las iglesias que no tienen a Cristo como la cabeza, no saben para dónde van. Y por eso la sociedad colombiana está como está. Y los países tercermundistas están como están. Porque cualquiera es importante, menos Cristo. Él ocupa un lugar muy distante. Así que usted los escucha decir que la cabeza de la iglesia es el Señor de no sé dónde. Pero resulta que cuando uno va a la práctica real, descubre la razón por la cual el mundo va como barco sin timón. Es que un cuerpo sin cabeza no tiene ojos, no tiene cerebro, no tiene capacidad de ordenar, de controlar. Pueden decir, pueden hablar, pero la gente seguirá como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando Jesucristo es tu cabeza, es mi cabeza, entonces sí sabemos para dónde vamos. Alaba el nombre de Cristo. Aleluya. Nunca se le olvide que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 9 de la misma carta. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Habita corporalmente, ¿qué? Una parte. Toda. Entonces, si el Padre fuera otro y el Espíritu Santo fuera otro, ¿qué les quedó de deidad? Solamente razonen ahí. Si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y hay otras dos personas con las cuales los señores dicen que se forma Dios, ¿qué pasaría con el Padre y con el Espíritu? ¿Tendrían deidad o no? No, porque Jesús la tiene toda. Así que yo tengo toda la plata. ¿Qué tienen ustedes? Yo tengo toda la vida. ¿Qué tienen los demás? Nada. Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, por una sola razón: porque Él es Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué? Y ojo con esas Biblias que usted
a veces quiere leer. Cuando yo era niño a mí me enseñaron que vendría el día cuando nos quitarían la Biblia, y nosotros pensamos en ese tiempo que era algo así como la persecución que se dio cuando apareció el famoso Santo Bartolomé, que surgió en homenaje nada más y nada menos a la masacre de 90,000 cristianos con sus mujeres y sus Biblias. Ahí apareció ese famoso santo. Y resulta que si algo usted y yo debemos de tener en claro, es que el Dios que estamos adorando aquí no es un Dios como el que ellos adoraban. El Dios nuestro es tan grande, es tan maravilloso, es tan soberano, aleluya, que Él es Dios bendito por encima de todo. ¿Escuchó? De todo. Y hay unas versiones ahorita que le están quitando la palabra. Ya hay versiones que no dicen grande es el misterio de la piedad. Ya le quitaron ese texto, porque no les gusta aceptar que Jesucristo es Dios. Pero hay algo que me llena de gozo. Pueden hacer lo que quieran, pero lo que ha hecho Dios en la vida de los cristianos, eso no lo van a poder arrancar. No lo van a poder arrancar. Alaben el nombre de Cristo. Y el apóstol dice que que es la cabeza y que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la razón porque Él es Dios, dice Pablo, en Él estáis completos. No hay que ir al concierto de Marco Witt para estar completos, ni del señor Barriento, ni de todos esos señores que niegan la fe, que están metidos en el famoso Concilio Mundial de Iglesias, que buscan hacer que todos los cristianos se vayan en pos de un solo sistema para establecer un gobierno universal. La iglesia no puede estar ahí. Tenemos que marcar la diferencia. Para usted y yo estar completo, lo único que necesitamos es estar en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura. Usted verá si alaba al Señor. A su nombre sea la gloria. Así que busque por donde quiera, lea lo que quiera, pero hay algo que está claro. La Biblia, palabra de Dios, enseña quién es Él. Aleluya. Él es el único que salva. Él es el único que perdona. Él es el único que resucitó. Él es el único que nos resucitará. Él es el único que vuelve otra vez. Él es el único que tiene vida eterna. Y Jesús en su oración decía algo interesantísimo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Para conocer a Dios se necesita sin duda alguna entender que Él es la cabeza. Una iglesia que no admita que Jesucristo es la razón de todo, será un grupo más del montón, pero no será una iglesia. La iglesia real es aquella que alcanza a entender que más allá de lo que piensen los griegos y lo que piensen los judíos de Jesús, para los creyentes Él es potencia de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios encarnada para salvar a los hombres. La sabiduría de Dios manifestada para redimir a los hombres. La sabiduría de Dios hecha visible para que los hombres pudieran tener contacto personal con Él. Así que ahora usted no tiene que ir a buscar intermediarios. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Y está al alcance suyo. Así que yo lo invito para que todos los días tenga en cuenta que Jesucristo no es un fracasado. Jesucristo no es la cola. Jesucristo no es un hombre bueno. Jesucristo no es el alto iniciado, como dice Samael.
Jesucristo no es un revolucionario. Jesucristo no es un político. Jesucristo no es un hombre perfecto. Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios bendito, por encima de todas las cosas. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias en esta hora? Y si usted no cree que Él es, ¿qué va a pasar? En vuestros pecados moriréis. Porque lo único que salva al hombre es la obra de Jesucristo. Y Él es el único que hizo posible su salvación y la mía. ¿Cuál es el primero que da gracias? Señor, yo te doy gracias.